¿Verdades a medias? ¿Datos sueltos o pura ficción? Aquí nos tomamos en serio eso de entender lo que nos cuentan. Bienvenidos a Desenredando la Información, un podcast donde cortamos los nudos de los medios y tejemos pensamiento crítico. Hola, soy Constanza Cubillos y les doy la bienvenida al primer episodio de Desenredando la Información, un podcast de Educalidad. Aquí, en este podcast, compartimos y damos visibilidad a iniciativas que trabajan por la alfabetización mediática e informacional. En este primer capítulo les cuento que hablaremos sobre por qué es importante desenredar la información. Para eso nos acompañan dos colaboradores de Educalidad. Empiezo por Andrés Zambrano. Andrés es comunicador social y periodista, también es creador de estrategias comunicativas para el cambio social en temas como reconciliación, atención a víctimas y migración. Ahora viene Álvaro Duque. Álvaro es director de este podcast, es doctor en ciencia política y analista del ecosistema digital. Álvaro, desde sus escritos, promueve el pensamiento crítico frente al desorden informativo. Andrés y Álvaro nos ayudarán a comprender mejor el entorno digital y a participar en ese entorno con mayor criterio y responsabilidad. También conversarán sobre la importancia de la colaboración entre actores claves de la educación mediática, por ejemplo, los educadores, los comunicadores, los medios de comunicación y las plataformas tecnológicas. Les cuento que para el día de hoy tenemos esta agenda. Primero, revisaremos las noticias más relevantes en Enfoco. Después escucharemos a nuestro invitado especial en El Hilo Conductor y cerraremos con recursos que impulsan la alfabetización mediática en claves para navegar. Bueno, pues estamos ya listas y listos para desenredar. Empecemos. Enfoco. Te traemos lo más relevante de la alfabetización mediática en Colombia y en el mundo. Lo esencial en pocos segundos. Enfoquémonos. Hola, hoy les hablamos de dos informes que han sido presentados recientemente. Primero, ¿cómo están usando el internet y redes sociales los niños y adolescentes en Colombia? Y segundo, ¿qué tan buenos somos para detectar noticias falsas? Un estudio canadiense nos da pistas. Empecemos por casa. En Colombia, la Comisión de la Regulación de Comunicaciones, entidad oficial encargada de regular los contenidos audiovisuales en el país, acaba de publicar el Estudio de Infancia y Medios Audiovisuales 2024, con datos sorprendentes. El 64% de los niños y adolescentes usa smartphones individualmente y YouTube y TikTok son sus plataformas favoritas. Pero el dato más alarmante es que apenas 1 de cada 4 docentes y solo el 14% de padres y cuidadores conocen qué es la alfabetización mediática. Esto significa que quienes deben guiar a los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital carecen de las herramientas necesarias para hacerlo efectivamente. Entonces lo que se confirma en este documento es que si bien hay una creciente conciencia sobre los riesgos digitales, resulta que no estamos suficientemente preparados como sociedad para responder a las urgencias de enseñarles a las niñas, niños y adolescentes a navegar críticamente los contenidos digitales, especialmente en redes sociales. Ahora veamos qué sucede más allá de nuestras fronteras. En Canadá, la organización MediaSmart, un centro sin fines de lucro dedicado a la educación en medios digitales, ha publicado Motivos y Métodos, una investigación que revela cómo la mayoría de las personas distingue con dificultad entre información verdadera y falsa, basándose más en instituciones que en verificación. Entre sus conclusiones destacan dos recomendaciones claves. Primero, tratar la desinformación visual como un fenómeno distinto del textual. Y segundo, desarrollar mensajes positivos que empoderen sin abrumar. El estudio canadiense demuestra que las intervenciones breves, como videos de 60 segundos, pueden mejorar significativamente las habilidades de verificación, especialmente en adultos mayores. Los dos reportes que mencionamos hoy, cuyos enlaces quedan en la descripción del podcast, nos demuestran que la alfabetización mediática e informacional ya no es opcional, sino esencial en la era digital. ¿Qué opinas sobre estos hallazgos? Comparte tus experiencias o dudas en nuestras redes sociales de Educalidad o en el espacio para comentarios del podcast. Tu voz es importante para construir un ecosistema digital más seguro. Nos escuchamos en el próximo Enfoco. Conversaciones que inspiran. Experiencias que transforman. En el hilo conductor Hablamos con quienes trabajan, investigan y viven la alfabetización mediática e informacional desde diferentes perspectivas. Bienvenidos, estamos en el primer
capítulo de Desenredando la Información, un podcast que va a abordar el tema de la alfabetización mediática e informacional. Álvaro, por fin llegamos a realizar este proyecto que venimos contemplando y dándole vueltas desde hace casi 2 años como formato, pero además supongo que todos los que estamos y formamos parte de este grupo venimos procesando esta idea desde que estamos metidos en este cuento de los medios y la academia. Sí, ya la urgencia no puede aplazarse más. Bueno, Álvaro, este podcast se llama Desenredando la Información. ¿Por qué es importante desenredar la información? Es importante un proyecto como estos, creo yo, Andrés, porque las sociedades contemporáneas, no solamente en Colombia, sino en otros espacios, ya se plantean la necesidad de reflexionar qué vamos a hacer con los celulares en los colegios. Esta pregunta de la cual pueden derivar muchísimas reflexiones que queremos ir tratando alrededor de este podcast. Y ahí la importancia, creo yo, que son cuestiones que los padres de familia, que los profesores, que los ciudadanos en general se están preguntando, y trataremos en este podcast de ir resolviendo algunas de esas inquietudes a lo largo de los distintos episodios. Sí, Álvaro, este es el clásico problema que está escondido a pleno ojo. Quiero decir, los medios, las herramientas de comunicación y el Internet o las herramientas digitales, pues hoy prácticamente nos acompañan desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, e incluyendo el sueño. Y reflexionamos poco sobre eso. Y a veces la reflexión nos lleva a situaciones alarmistas, a visiones negativas que no necesariamente contribuyen más al debate. Demonizar las redes sociales, demonizar el uso del teléfono celular por unas personas que lo usan inadecuadamente, pues no necesariamente va a tener un impacto positivo para la sociedad. Y ocultar la realidad de que si bien se prohíbe su uso en espacios institucionales, los jóvenes pueden seguir empleando estas herramientas en otros espacios. La diferencia es que ya va a ser de manera subversiva, de manera subrepticia, y eso quizá va a tener un impacto más negativo. Sí, es que no hay que desconocer que obviamente los adelantos que ha tenido la comunicación y las herramientas digitales, Internet y todo esto, realmente nos han facilitado la vida y nos ayudan en el trabajo y en el relacionamiento, pero también hay que entrar a consumirlos de una manera consciente. Esto tiene que ver un poco también con un poquito de sentido común, que recurriendo a la sabiduría popular no suele ser lo más común entre las personas. Me gustaría saber un poco cómo es el tema, por qué ha adquirido tanta importancia en este momento en la sociedad en Colombia y en el mundo. Uno de los elementos más importantes en todas las sociedades es la comunicación, y debemos aprender a acercarnos a esa comunicación utilizando las herramientas que cada época ha tenido. De ahí que se hable de alfabetización como una primera herramienta para poder acercarnos a ese diálogo entre los distintos miembros de las sociedades. Ahora esa comunicación está haciéndose en plataformas y con lenguajes que normalmente no conocíamos, son nuevas, son muy nuevas. Y están teniendo esas otras formas de comunicación a través de plataformas novedosas, están teniendo un impacto importante en las relaciones sociales y en los sistemas democráticos que a lo largo de todo el mundo se han venido construyendo en los últimos 2 siglos y medio. De allí que entonces empecemos a cuestionarnos de qué manera podemos educar a los ciudadanos para que empleen de mejor modo esas herramientas tecnológicas para fortalecer su rol como ciudadanos, como integrantes de las sociedades democráticas hoy en día, y de allí el papel y la importancia que ha comenzado a tener este asunto en las deliberaciones públicas. Es decir, un poco deduciendo del nombre alfabetización mediática, así como en política pública hace unos años una forma de medir el desarrollo era el nivel de alfabetización de las sociedades. Hoy por hoy podemos decir que es tan importante saber comportarse en Internet y manejar las herramientas digitales como saber leer en su momento. A medida que han pasado los años, las tecnologías han cambiado de manera pues mucho más rápida de lo que lo venían haciendo en el pasado. Llevamos más o menos unos 40 años, casi medio siglo, hablando desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, de la necesidad de
alfabetizar a los ciudadanos en otros lenguajes distintos al escrito y al oral, que es con el que nos vinimos comunicando a lo largo pues, de toda nuestra historia como seres humanos. Estas transformaciones tecnológicas pues las vemos con la aparición de los medios sociales, que comúnmente ya conocemos como redes sociales, con una difusión mucho más amplia de esos espacios, y también con la aparición de la inteligencia artificial generativa, que pues se ha puesto tan de moda en los últimos años, sobre la cual ya se ha advertido del impacto que tendrá en todos los aspectos de nuestras vidas. En ese sentido viene la siguiente pregunta y es, ¿qué consecuencias tiene sobre la sociedad y sobre el individuo esta suerte de analfabetismo mediático? Uno de los fundamentos de los sistemas democráticos es que para lograr que funcione debería tenerse una mínima información para poder deliberar, que es un elemento fundante de las democracias, es decir, participar en las discusiones públicas sobre los temas de interés público, y las tecnologías nuevas, a pesar de que ofrecen mucha información, quizá esa es una de las paradojas, ofrecen tanta información que la gente, las personas están teniendo dificultades para distinguir qué es información cierta, qué es información que en cambio fue inventada y que es falsa, o qué información tiene buena calidad y qué información en cambio corresponde a basura. Bueno, en Colombia, ¿qué estamos haciendo al respecto? Solemos decir que aquí todo nos llega tarde. A pesar de que hay cosas, la impresión que tengo es que no logra impactar a todas las personas que necesitan hoy en día formarse en estos asuntos de la alfabetización mediática e informacional de las tecnologías que estamos utilizando a diario. Entonces, ¿cómo estamos en Colombia? Con una serie de programas desarticulados que quizá no están teniendo todo el impacto que pudiesen y sobre todo que necesitamos tener para esta situación. Uno ve en los medios de comunicación columnas de personas que han venido reflexionando sobre lo que debe tener el sistema educativo, y en esas columnas alguna otra reflexión sale, por ejemplo, sobre qué vamos a hacer para que la desinformación que pueda estar causándose en estas plataformas no lleguen a impactar el sistema democrático como tal, y uno de los elementos fundantes del sistema democrático como es el proceso electoral. Entonces, ahí también hay grupos que están haciendo cosas, pero no están teniendo, creo yo, el impacto que necesita la sociedad colombiana hoy. Y quizá por eso, Andrés, y recuerda que es que iniciamos este podcast con la idea de ir conociendo esas iniciativas, de ir dando espacio para que las personas presenten eso que están realizando, pues para que unamos esfuerzos y logremos en una sociedad en donde el impacto es mayor cuando se trabaja unido, se trabaja en conjunto, pues logremos impactar mayormente y responder de algún modo a las necesidades urgentes que tenemos de una sociedad que maneje de modo más adecuado las herramientas tecnológicas con las cuales nos comunicamos hoy en día, pues casi todos. Cuando uno investiga sobre el tema de la alfabetización mediática informacional, se para como en una cuerda floja entre la paranoia y la prevención. Quiero decir, es indudable que las nuevas tecnologías, Internet y todo esto, facilitan la vida de todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacer ese balance entre tomar distancia frente a todo lo que le ofrece Internet y la protección de la salud mental, de la privacidad, de la libertad de expresión? Andrés, la respuesta no es única y yo creo que cada sociedad debe encontrar la respuesta de acuerdo a las características de distinta índole que tienen los países y las sociedades. Por ejemplo, aquí se habla mucho de que Finlandia es un modelo para seguir, pero Finlandia, a la hora de prohibir el ingreso de los teléfonos a los colegios, pues puede funcionar, pero en un país como Colombia, por ejemplo, prohibir el ingreso de celulares a estudiantes que solamente pueden acceder a Internet en los espacios escolares, porque es el único espacio en donde pueden acceder a la red, porque luego llegan a su casa y no tienen Internet o tienen un Internet limitado. En esa prohibición podemos estar cayendo, podemos abrir el escenario para aumentar lo que se llama la brecha digital. Vamos a dejar a unas personas de estratos, hablemoslo en los términos colombianos, 5, 6, 4, pues que no tienen ningún problema para dejar el teléfono porque, reitero, luego regresarán a sus casas y tendrán espacios de conexión. Pero ¿qué
pasa con las otras personas que en cambio solamente pueden conectarse en el colegio? Entonces, la respuesta también, por supuesto, creo que es el sentido de tu pregunta, obedece a esa visión que cuando se hablaba de la televisión y de otros medios, planteó ECO entre apocalípticos e integrados. Los que dicen, demonizan todo, que eran los apocalípticos que él llamaba, y los integrados, que en cambio dicen, no, esto lo va a transformar todo positivamente. En realidad, no todo es tan negativo, ni todo es tan positivo. Pensemos solo en Internet. Cuando surgió Internet, el sentido que se tenía era un espacio liberador, pero lo que hemos visto después de toda esta historia de las plataformas de Internet y las plataformas de redes sociales es que también tenían su lado negativo. De hecho, hoy estamos muy inquietos por los efectos negativos que puede tener un mal uso de Internet o un mal uso de las redes sociales. Estás escuchando Desenredando la información, el podcast de Educalidad dedicado a la alfabetización mediática para entender mejor el mundo digital y actuar con criterio y responsabilidad. Hay una historia paradójica en esto de las nuevas tecnologías y de Internet, y es que según el periodista Walter Isaacson, el que hizo la biografía de Steve Jobs, de Einstein y de varios, tiene un libro que se llama Los Emprendedores y cuenta un poco cómo muchas de estas empresas surgieron impregnadas del espíritu hippie, de la utopía hippie, y cómo con los años estos mismos personajes se han convertido hoy en lo que llamamos o lo que llama algunos expertos tecnofeudalistas. Pero quisiera hablar un poco también estamos en el auge de la inteligencia artificial desde hace 2 años, cuando ChatGPT se nos volvió una herramienta a todos, y después de esta muchas más. ¿Cómo afecta todo este panorama de la inteligencia artificial? Ya lo has mencionado, pero quisiera que ahondáramos mucho en este punto porque las predicciones pues son desde lo apocalíptico hasta lo integrado. Andrés, una de las cosas que ha venido impulsando más fuertemente la necesidad de tener programas de alfabetización mediática e informacional es precisamente la aparición de la inteligencia artificial generativa, que está ya impactando muchos aspectos de nuestras vidas y que tendrá unas consecuencias que hoy en algunos casos resultan inimaginables. Entonces, hay aspectos positivos de la inteligencia artificial generativa. Puede ayudar a detectar manipulaciones que haya en este momento de información, pero al mismo tiempo, mal usada, la inteligencia artificial puede crear muchas informaciones que tienen carácter de informaciones manipuladas. Entonces, ahí está uno de los retos más importantes para la alfabetización mediática e informacional hacia futuro, ir analizando, mirando, reflexionando alrededor del impacto que tendrá para nuestras sociedades, para los jóvenes, incluso para las personas mayores, que entonces tendremos, porque la población, por ejemplo, en un país como Colombia va envejeciendo, como hemos visto. ¿Cómo quedan ellos frente a estas tecnologías? Entonces, ese es otro aspecto interesante sobre el cual seguramente iremos reflexionando a lo largo de los demás episodios de este podcast. Educalidad es un medio que está dirigido a la comunidad educativa y en el cual participan además en su elaboración estudiantes. ¿Cómo hacerles llegar la importancia de un tema como la alfabetización mediática informacional a la comunidad educativa? Hay un fenómeno que ha existido siempre, pero que se ha acrecentado mucho más en los últimos años. Esto es lo que conocemos como desinformación y que sería más adecuado llamarlo como desorden informativo. La educación, los procesos educativos, pues forman a los futuros ciudadanos, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces es importante que unamos procesos educativos con las acciones, precisamente para luchar más adecuadamente con un fenómeno como es el desorden informativo, lo que coloquialmente muchas veces llamamos desinformación. Y una cosa muy importante para que tengamos en cuenta, Andrés, y a quienes nos escuchan, muchas veces se piensa que la alfabetización solamente tiene ese punto de la recepción del aprendizaje, y en realidad la alfabetización mediática e informacional tiene otra dimensión que puede ser incluso más importante, que es la producción, convertir a las personas en ciudadanos que pueden llegar también a producir la información. Y lo que ha venido trabajando Educalidad en distintos colegios es cómo los chicos se convierten en productores de información. Lo desarrollaremos más adecuadamente en futuros podcasts, pero ese trabajo de Educalidad con el periodismo escolar restaurativo es ir trabajando en la posibilidad de que los estudiantes se conviertan en productores de información. Entonces, la importancia es
es también la posibilidad de continuar mediante la alfabetización mediática e informacional, ese programa que se ha venido haciendo desde Educalidad con los colegios. Es que eso que hablas de producir información, creo que es una de las partes más débiles de todo este proceso, porque la gente cree que solo producen información los que hacen videoblog o podcast o los medios de comunicación, pero al final todos estamos produciendo información con el solo hecho de poner una foto en nuestro Facebook o en nuestro Instagram o en TikTok. Digamos, esa es una toma de conciencia que se requiere también. Muchas veces, cuando hablamos de producción de información, no es algo, como tú has dicho perfectamente, Andrés, no es algo formal. Muchas veces es algo, llamémoslo, informal. De hecho, la mayoría de las veces hoy en día, pues la producción de información se hace de modo informal. Entonces, permanentemente estamos entregando información que puede tener consecuencias sobre nuestra vida cotidiana. Y no es solamente lo que publicamos, que esa es una parte importante, y publicamos sin darnos cuenta necesariamente del impacto que se puede tener, sino también la información que estamos entregando, y de eso hablaremos en otros podcasts seguramente, cuando hacemos un pago en una tienda, por ejemplo. Todo esto es información que estamos compartiendo sobre nuestros gustos, sobre nuestras preferencias, y eso tiene un impacto. Y sobre eso es que hay que hablar en los colegios y en otros espacios, porque yo creo que una situación también que lo veremos en su momento es que la alfabetización no se limita solo a los espacios, llamémoslos formales de educación, trasciende esos espacios. Solo para dar un ejemplo, yo estoy seguro que mi compañía de seguros estaría feliz si pudiera tener acceso a los datos que tengo en mi reloj, donde controlo la respiración, el estrés, etcétera. Y ahí nuevamente empezamos a mirar el lado negativo que eso puede tener, que es hasta dónde puede afectar nuestro derecho a la intimidad, por ejemplo, la privacidad de las personas, pero también el lado positivo que esto pueda tener, porque imagina que un sistema de salud pudiera integrar toda esta información, lo que significaría para la programación hacia futuro de políticas públicas, por ejemplo. El grupo que trabaja en Educalidad y digamos todos los que estamos como responsables de este podcast, somos periodistas que hemos trabajado en medios como El Tiempo, Semana, pero también hemos tenido o tenemos experiencia como docentes en importantes universidades. Entonces, ¿qué papel cumplen los medios de comunicación? Primero, como una herramienta pedagógica. Está probado que los medios de comunicación tienen una responsabilidad en formar la sociedad, pero también son actores muy importantes en este proceso de informar, pero también de colaborar en ordenar lo que ahorita llamamos desorden informativo. Pues un papel de primer orden, pero no son los únicos en ese proceso. Siempre, como tú has dicho, pues se ha hablado del impacto, a veces de manera consciente, otras veces de modo inconsciente, que tienen los medios de comunicación sobre nuestras deliberaciones públicas. Por ejemplo, algo que sobre lo que precisamente voy a hablar en el próximo escrito de la serie Detector de Humo, que se está publicando en Razón Pública y en Educalidad, y que tiene una serie de reflexiones sobre esto, la alfabetización mediática e informacional y el impacto que tiene. Precisamente en esa serie pues voy a mirar aspectos de cómo la información que aparece, y nosotros que hemos estado en los medios lo sabemos, en muchos de los medios obedece a una serie de condicionamientos que tienen que ver con la propiedad del medio, por ejemplo, con la publicidad, con el público al cual se dirige. Entonces, muchas veces el impacto que tiene la información que sale de los que llamamos medios convencionales o medios corporativos, el impacto que tiene no somos conscientes de ello, pero sabemos que lo tiene. Entonces, pues que desde los medios mismos se empiece a reflexionar sobre cómo pueden mejorar esta información que producen para ir mejorando la calidad de nuestras democracias, pues es muy importante. Pero es bueno señalar que ese trabajo de alfabetización mediática no corresponde solo a los educadores, no corresponde solo a los medios de comunicación y a los que trabajan allí, a los periodistas o, por ejemplo, a la legislación. Todo eso debe ir en conjunto, o sea, se debe ir trabajando en una mejor legislación que responda a las necesidades actuales, a las realidades actuales. Se debe ir trabajando para que las propias plataformas tecnológicas a las que tú hiciste mención hoy en día y en donde que tienen buena parte de los datos nuestros,
pues que ellas mismas tengan programas para mejorar la calidad deliberativa, y eso no está pasando, y la sociedad debe exigirle a esas plataformas. Entonces, ese ejercicio de alfabetización mediática que indirectamente realizan los medios de comunicación trasciende lo que pueden hacer los medios de comunicación como tal. Reitero que es un trabajo que debe incluir al sistema educativo, a todos los actores gruesos del sistema educativo, al ministerio, a las secretarías de educación, a los colegios. Debe incluir también a todo el sistema mediático convencional. Ya hay programas que buscan mostrar que la información que aparece en medios pues es información verificada y por tanto tiene una calidad mejor que la que pudiera tener otro espacio de comunicación en donde no se verifica la información. Ya hay eso, pero reitero, no es suficiente. Necesitamos la participación de otros actores para que un proceso como la alfabetización mediática e informacional tenga un impacto mayor en nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por tu participación. Esto, digamos, esperamos que este programa haya servido para introducir lo que es el tema de la alfabetización mediática, para entender de alguna manera la importancia que tiene y cómo nos impacta en nuestra cotidianidad, dado que en cada paso que damos, en cada cosa que hacemos, estamos en contacto permanente con lo que se llama hoy la alfabetización mediática informacional, porque estamos produciendo y entregando información cuando prendemos un computador, cuando tenemos un teléfono, cuando prendemos nuestro televisor inteligente, cuando salimos a la calle con nuestros relojes inteligentes e inclusive cuando ponemos en el carro nuestro Waze. O sea, es algo que nos acompaña ahora casi el 90% de nuestro tiempo. Recursos que abren caminos. En Claves para Navegar, te dejamos herramientas para dominar el mundo digital. Hoy tenemos 2 recursos indispensables para navegar el mundo digital con pensamiento crítico. En primer lugar, te presentamos una herramienta súper útil, el mapa de iniciativas de alfabetización mediática e informacional en Iberoamérica 2023. Piensen en esto como un gran directorio o un mapa del tesoro que reúne un montón de proyectos e ideas interesantes sobre cómo enseñar y aprender a usar los medios de forma inteligente en toda nuestra región, desde América Latina hasta España y Portugal. Esta guía recopila 52 proyectos innovadores que fortalecen nuestra capacidad crítica frente a los medios digitales en toda la región. Si eres docente, encontrarás ideas prácticas para llevar a tu aula. Si eres padre o madre, descubrirás estrategias para orientar mejor a tus hijos en el mundo digital. Y si simplemente te apasiona el tema, tendrás ejemplos concretos para impulsar tu propio proyecto. Puedes acceder al mapeo desde la página web de la UNESCO o de la plataforma de reguladores del sector audiovisual de Iberoamérica, la PRAI. El enlace está en la descripción del episodio para consultarlo, descargarlo y explorar todas las iniciativas que presenta. Este documento es una brújula indispensable para quienes buscamos promover un uso crítico y responsable de los medios en un entorno digital cada vez más complejo. ¿Conocías alguna de las iniciativas mencionadas en el mapeo? Cuéntanos tus experiencias en nuestras redes sociales de Educalidad o en el espacio para comentarios del podcast. Es una excelente forma de conectar con lo que se está haciendo en AMI, en Iberoamérica, y quizás hasta encontrar colaboradores o ideas para tu propio proyecto. Y como en Claves para Navegar te dejamos herramientas para dominar el mundo digital, queremos recomendarte un segundo recurso, la serie Detector de Humo, contra el desorden informativo, escrita por nuestro compañero Álvaro Duque, en el portal Razón Pública y presentada también en Educalidad. Esta colección de artículos nos da herramientas prácticas para identificar noticias falsas, entender las trampas mentales que nos hacen caer y hasta cómo los algoritmos impactan en nuestras decisiones digitales. Es lectura obligada para quienes quieren fortalecer su pensamiento crítico. Recuerda que en Claves para Navegar queremos construir una comunidad para compartir recursos para una navegación más consciente y crítica. Hasta nuestro próximo recurso. Esto fue Desenredando la Información. Gracias por escuchar y ser parte de quienes queremos entender mejor el mundo. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios en tu plataforma favorita, seguirnos en las redes sociales y compartir tus preguntas o comentarios. Este podcast es posible gracias a Educalidad, el medio periodístico especializado en educación y convivencia que promueve una ciudadanía más informada y crítica. Dirección: Álvaro Duque. Entrevistador: Andrés Zambrano. Voces: Juan Esteban Cortés y Constanza Cubillos. Edición: Juan Esteban Cortés.
y nos oímos en el próximo episodio.